Buenos días a todos. En esta oportunidad, yo, la alumna Alaya Velázquez Indra, les va a hablar acerca de anemia hemolítica. La anemia hemolítica corresponde a la disminución, ¿no?, de los glóbulos rojos a causa de una destrucción temprana antes de los 120 días. Y esta destrucción va a compensar, ¿no?, con una regeneración medular, pero si la destrucción supera la regeneración medular, entonces sobreviene lo que es la anemia. En cuanto a la epidemiología, puede presentarse a cualquier edad, sin diferencias también en el sexo. En pacientes jóvenes generalmente va a haber una causa genética. A mediana edad va a haber un factor inmune y a edad mayores puede estar asociado a neoplasias. Respecto a su etiología y fisiopatología, acá la causa puede ser idiopática en aproximadamente 50%, siendo en el resto la expresión de una enfermedad subyacente, como puede ser lupus eritematoso sistémico, síndromes linfoproliferativos, neoplasias, infecciones, ¿no?, entre otros. Y aquí vamos a ver que va a haber defectos si hay defectos dentro del glóbulo rojo o fuera. Y vamos a encontrar los defectos intracorpuscular y defectos extracorpusculares. Los defectos intracorpusculares van a afectar a la estructura y a la función de la hemoglobina, también a la estructura de la membrana y la composición citoplasmática. Y dentro de estas van a estar las hemoglobinopatías. Vamos a encontrar las talasemias, la anemia falciforme y variantes de las hemoglobinas. Y estos van a afectar la solubilidad de la hemoglobina, por lo que puede precipitar y dañar la membrana del glóbulo rojo. También tenemos los defectos del citoesqueleto y membrana, como la esferocitosis, la eliptocitosis hereditaria y la estomatocitosis hereditaria, que se asocian a un área de la membrana subóptima en relación al volumen o alteraciones en proteínas de la membrana que altera canales de esta. Y por último están las anormalidades metabólicas, que incluyen las deficiencias de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, piruvatoquinasa, el cual van a afectar la capacidad metabólica del glóbulo rojo, que va a promover la recuperación del daño oxidativo. Y la gran mayoría de estos defectos son hereditarios y la mayoría de estos son intracorpusculares. Y la excepción al caso es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un defecto intracorpuscular adquirido que ocurre por la expansión clonal de los glóbulos rojos, que son sensibles, ¿no?, a la lisis por el complemento. Por otro lado, vamos a tener defectos extracorpusculares, los cuales son defectos externos que llevan a la pérdida prematura de la membrana. Hay un daño en esta y hay ganancia de volumen, cambios en la solubilidad de la hemoglobina y cambios en el estado redox de las proteínas celulares. Y los efectos externos pueden ser mecánicos, inmunológicos, infecciosos o de daño metabólico. Y acá vamos a encontrar que los anticuerpos contra componentes del glóbulo rojo, vamos a encontrar a la anemia hemolítica autoinmune, a la anemia hemolítica aloinmune, a la reacción hemolítica aguda post-transfusional, la reacción transfusional hemolítica retardada y algunas anemias inducidas, ¿no?, por drogas. Luego también está la éxtasis, ¿no?, que hay una destrucción del glóbulo rojo en un vaso de tamaño aumentado, ¿no?, hiperesplenismo. También puede ser por un trauma mecánico secundarios a las velocidades altas de eyección, como válvulas cardíacas mal funcionantes, vasos con fibrina, ¿no?, que dañan a los glóbulos rojos, o microtrombos en púrpura trombocitopénica trombótica. Asimismo, también está el síndrome hemolítico urémico o microangiopatía trombótica inducida por drogas. También hay patógenos que destruyen a los glóbulos rojos, como por ejemplo puede ser la malaria, la bartonelosis y Clostridium perfringens. Y por último, la exposición a componentes con potencial oxidante en individuos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aparte también tenemos, según el sitio de destrucción de los glóbulos rojos, está el intravascular y el extravascular. El intravascular, si estos
son liberados en la circulación, van a aparecer como una hemoglobina libre urinaria o hemosiderina, el cual pueden tomar el color rosado o marrón debido a la oxidación. Esta hemoglobina se va a unir a la aptoglobina y es rápidamente removido del hígado, el cual lleva a la reducción de la aptoglobina plasmática. La hemosiderina urinaria puede aparecer varios días después del episodio de la hemólisis intravascular. La hemoglobina libre en la circulación puede producir daño significante, ¿no?, en el riñón, causando así un daño renal y puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada o el riesgo de trombosis. Y las causas de hemólisis intravascular pueden ser de trauma directo, defectos en válvulas mecánicas cardíacas, quemaduras, lisis inducidas por complementos, lisis osmóticas por soluciones hipotónicas, lisis por toxinas bacterianas, ¿no?, entre otros más. Por otro lado está el extravascular, que es cuando los glóbulos rojos son gravemente dañados, especialmente los recubiertos con complemento, y se destruyen principalmente en el hígado, un órgano que recibe una mayor proporción del gasto cardíaco que el vaso. Y los glóbulos rojos poco deformables, como los esferocitos o las células falciformes, se destruyen principalmente en el vaso, en los cordones del Virrow. Y estos canales vasculares únicos van a terminar a ciegas, a diferencia de otros canales vasculares del cuerpo. Y la única forma de que un glóbulo rojo con un diámetro de 7 a 8 micrones escape de estos cordones y regrese a la circulación general es deformarse, ¿no?, lo suficiente como para pasar a través de las ranuras de 2 a 3 micrones en las paredes de los cordones. La mayoría de la hemoglobina destruida para liberar el grupo E, cada una de las moléculas se va a convertir en biliverdina, hierro y monóxido de carbono. En cuanto a su clasificación, vamos a encontrar a las anemias hemolíticas hereditarias. Y aquí se va a subdividir y vamos a encontrar que por alteración en la membrana del eritrocito, por alteración enzimática del eritrocito y por alteración en la hemoglobina del eritrocito. Primero, por la alteración en la membrana del eritrocito, vamos a encontrar a la esferocitosis hereditaria, también llamada enfermedad de Minkowski-Schaufer. Esta es la anemia hemolítica crónica de origen congénito más frecuente, el cual va a ser por un déficit de proteínas de membrana, el cual va a aumentar la permeabilidad al sodio, con lo que el MATI adquiere forma esférica. Y en un 80% va a ser autosómica dominante, pero también puede ser recesiva. En cuanto a su clínica, va a ser la típica de una hemólisis crónica extravascular con una tríada clásica. Vamos a encontrar una anemia, esplenomegalia y también una ictericia. Y van a ser también frecuentes los cálculos biliares pigmentarios. En cambio, en formas graves pueden existir alteraciones en el esqueleto, úlceras en piernas, crisis aplásicas, ¿no? Y en el diagnóstico es muy importante la morfología eritrocitaria, no nefrótica, porque se puede evidenciar esferocitos también con un volumen corpuscular medio descendido, una hemoglobina corpuscular media normal, y el test de fragilidad osmótica, pues, se puede evidenciar una lisis con baja concentración de sal, el test de autohemólisis positivo que va a mejorar parcialmente con la glucosa. Y respecto al tratamiento, la esplenectomía es clínicamente curativa y también se puede administrar lo que es el ácido fólico. Luego vamos a tener las anemias hemolíticas enzimopáticas y vamos a encontrar dos: el déficit de piruvato quinasa y el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Respecto al déficit de piruvato quinasa, esta va a ser la causa más frecuente de anemia hemolítica congénita no esferocítica, y está alterada la glicólisis anaerobia, produciendo así una hemólisis crónica extravascular. Y el test de autohemólisis va a mejorar con el ATP. Respecto al tratamiento, se dan transfusiones periódicas asociado a quelantes de hierro, fólico en crisis hemolíticas severas, y la esplenectomía puede ser útil. Luego está el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es la enzimopatía más frecuente y se hereda ligada al sexo.
y va a haber una alteración en el show de las pentosas fosfato, con lo que desciende el glutatión reducida. Y su clínica consiste en crisis hemolíticas agudas intravasculares ante agentes oxidantes. También puede haber una autohemólisis moderada que se va a corregir con la glucosa. Y son característicos los cuerpos de Heinz y los esferocitos. Y respecto al tratamiento, se deben evitar los agentes desencadenantes, transfusiones si hay crisis severas, y la esplenectomía en sí no va a ser muy útil, ¿no? En estos casos. En las hemoglobinopatías, las cadenas alfa y zeta se van a sintetizar en el cromosoma 18. En cambio, en las cadenas beta, gamma, epsilon y delta se van a sintetizar en el cromosoma 11. Y cada molécula de la hemoglobina va a poseer cuatro cadenas iguales 2 a 2, y la síntesis de cada cadena de globina va a variar con el desarrollo. Aquí vamos a encontrar las hemoglobinopatías estructurales, en donde va a estar la drepanocitosis, ¿no? Y en cuanto a su epidemiología, es que el gen HBS va a ser portado por el 8% de la población afroamericana, ¿no? Y la anemia de las células falciformes va a ser la forma más común de anemia hemolítica intrínseca en todo el mundo. En cuanto a sus características clínicas, en el rasgo de células falciformes va a ser a menudo asintomático, va a haber una hematuria macroscópica indolora debido a la necrosis papilar renal y a menudo el único síntoma. También se puede presentar hipostenuria, nicturia, eunuresis e infecciones recurrentes del tracto urinario, carcinoma medular renal, y en muy raras ocasiones los síntomas de la anemia pueden ocurrir como resultado de una deficiencia grave de oxígeno. ¿Y cómo va a comenzar con esta enfermedad? El 30% desarrolla síntomas en el primer año de vida, ¿no? Mayor al 90% a los 6 años de edad, y se va a manifestar después de los 6 meses de edad, a medida que disminuye la producción de la hemoglobina F y aumentan los niveles de hemoglobina S. En cuanto a los síntomas agudos, vamos a encontrar la crisis hemolítica aguda, ¿no? Que es una anemia grave. Va a haber una vasoclusión esplénica, ¿no? Un atrapamiento y la puesta en común de grandes cantidades de sangre en el vaso, lo que va a causar un dolor en el cuadrante superior izquierdo, anemia, reticulocitosis, signos de intravascular de presión de volumen. Luego también están las crisis aplásicas, ¿no? Que va a haber una anemia plástica con descenso agudo y grave de la hemoglobina y reticulocitopenia, ¿no? Que va a estar asociada a una infección por parvovirus. En los síntomas crónicos puede haber una anemia hemolítica crónica que puede causar fatiga, debilidad, palidez generalmente bien tolerado, dolor crónico y colelitiasis. Para el diagnóstico, las pruebas de células falciformes van a detectar células falciformes en frotis de sangre en condiciones anaeróbicas. En el frotis de sangre periférica, ¿no? Como dije, se van a encontrar células falciformes, ¿no? Porque se va a evidenciar que los glóbulos rojos van a estar en forma de media luna. Células diana, posiblemente también cuerpos de Howell-Hawley y reticulocitosis. En las imágenes se puede ver en la radiografía del cráneo muestra un signo de cabello en punta, ¿no? Debido a una reacción perióstica a la hiperplasia eritropoyética de la médula ósea. Y respecto al tratamiento, el manejo es a largo plazo, hay que prevenir infecciones, hay que prevenir crisis vasooclusivas y controlar también la anemia. Y hay que hacer manejo de la crisis aguda de células falciformes. Los síndromes talasémicos van a ser anomalías cuantitativas que consisten en el déficit en la síntesis de alguna cadena globínica, y en la falta en la síntesis de una cadena va a conducir así al acúmulo de las otras, provocando una eritropoyesis ineficaz o una baja supervivencia de los hematíes. Y para que la alfa-fatasemia sea sintomática, tiene que faltar al menos 3 de los 4 genes, y si faltan los 4 va a ser incompatible con la vida. En cambio, la beta-talasemia va a estar causada por la falta de la síntesis de cadenas 13 de globina. Y esta beta-talasemia menor raramente va a dar clínica, pero debe sugerir ¿no? el diagnóstico,
la presencia de anemia discreta con un aumento de la cifra de hematías microcíticas. Hay una sideremia normal, hay ferritina normal y la extensión de sangre periférica va a haber diagnósticos y punteado basófilo. Y para el tratamiento solo precisa ácido fólico, pero es importante el consejo genético para evitar la beta-talasemia mayor. Por otro lado está la beta-talasemia mayor, también llamada enfermedad de Coley. La clínica va a comenzar a los 4 o 6 meses del nacimiento y este va a consistir en un cuadro de anemia intensa, va a haber esplenomegalia y hepatomegalia, asimismo alteraciones en los huesos, sobrecarga de hierro y frecuentes, ¿no?, infecciones bacterianas. Para su diagnóstico es importante la electroforesis y para el tratamiento se hacen transfusiones para mantener la hemoglobina, en el cual se van a administrar quelantes de hierro, ácido fólico y esplenectomía. Y por otro lado tenemos las anemias hemolíticas adquiridas. Aquí la prueba de Kunz va a ser una prueba de aglutinación que va a servir para poner de manifiesto los anticuerpos incompletos que nos van a provocar aglutinación visible. Y el directo detecta anticuerpos unidos a los hematíes, en cambio el indirecto va a ver anticuerpos libres en suelo. En las anemias hemolíticas inmunes tenemos a las anemias hemolíticas autoinmunes. Las anemias por anticuerpos calientes va a ser la anemia hemolítica autoinmune más frecuente y se va a asociar a distintas enfermedades como por ejemplo el lupus o el leucemias, y los anticuerpos son de clase IgG y se van a adherir mediante complemento al sistema RH, y la hemólisis va a ser extravascular. Si es leve no va a requerir tratamiento, pero si es significativa se van a dar corticoides, y si es intensa transfusiones, y si llega a fracasar el tratamiento médico se va a realizar una esplenectomía o usar inmunosupresores. En cambio, la anemia por anticuerpos fríos, los anticuerpos son, ¿no?, de la clase IgM, y el sistema complemento también interviene en esta reacción, y es una hemólisis intravascular y son típicas de infecciones por micoplasma, mononucleosis o neoplasias linfoides. Y en el tratamiento se va a precisar ambientes cálidos e inmunosupresores y son poco útiles los corticoides, las transfusiones y la esplenectomía. Luego vamos a tener la hemoglobinuria paroxística, en donde el anticuerpo es la hemolicina bifásica de Donat-Landsteiner de clase IgG, que va a reaccionar con el grupo P. Y eso va a ser una hemólisis intravascular, el cual se va a relacionar principalmente con la sífilis terciaria, y es más frecuente en varones jóvenes con antecedentes de infección vírica que tras la exposición al frío de forma brusca comienzan con escalofríos, fiebre, dolor lumbar y hemoglobinuria. Y respecto al tratamiento se dan corticoides o inmunosupresores, pero no llega a ser útil lo que es la esplenectomía. Respecto al cuadro clínico, va a depender de la severidad y la forma de presentación. Por ejemplo, en casos agudos se puede presentar como un síndrome anémico, en la que va a haber síntomas como debilidad, palidez, mucocutánea, puede haber taquicardia, disnea, cefalea, astenia, adinamia. Y en casos crónicos el cuadro clínico puede ser menos marcado. Aparte también podemos ver que hay signos de hemólisis, como por ejemplo ictericia acolúrica, esplenomegalia, hemosideruria y hemoglobinuria en casos de una hemólisis intravascular. Respecto al diagnóstico y a las pruebas complementarias, aquí vamos a ver que en cuanto a las pruebas de laboratorio, vamos a encontrar que la bilirrubina indirecta va a estar aumentada, al igual que el lactato deshidrogenasa. Por otro lado, en el hemograma se va a encontrar una anemia normocítica o microcítica, normocrómica, regenerativa. Ya se refiere que hay un índice reticulocitario mayor a 3. Luego, al frotis se va a evidenciar una macrocitosis, policromasia y poiquilocitosis. También una esquistocitos. Va a haber esquistocitos en anemia hemolítica, ¿no?, microangiopática. Luego al mielograma
se va a encontrar una hiperplasia eritroblástica marcada en todas sus etapas de diferenciación. Y el test de Coombs, directo o indirecto, también nos va a ayudar a detectar presencias de anticuerpos adheridos al glóbulo rojo o circulantes en el suero. Y otras pruebas complementarias puede ser el screening reumatológico, el ANA, el ENA, los complementos C3 y C4, también serología viral, puede ser virus de hepatitis B, C, parvovirus, ¿no? Entre otros. Y también estudio de imágenes que puede ser una radiografía de tórax, una ecografía abdominal. Asimismo, también pruebas específicas, ¿no? Como la resistencia osmótica, la determinación enzimática y citometría de flujo que nos va a ayudar para el estudio de hemoglobinuria paroxística nocturna. Respecto al tratamiento, el tratamiento sintomático va a consistir en las transfusiones de sangre en casos, ¿no?, de sintomáticos con hematíes lavados para no aumentar la hemólisis. Y en la hemólisis autoinmune va a consistir en corticoides, plasmaféresis, esplenectomía e inmunosupresores, ¿no?, como por ejemplo la aciotropina, la ciclofosfamida, el rituximab, que puede ser una opción, ¿no?, en alguno de estos pacientes. Y en la medicamentosa se debe suspender, ¿no?, el fármaco. También se considera la esplenectomía en caso de ferocitosis familiar y en hemoglobinuria paroxística nocturna se debe realizar trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y en caso de talasemias, se hace la transfusión, ¿no?, para mantener una hemoglobina mayor a 9 gramos por decilitro, ácido fólico y la prevención de sobrecarga de hierro mediante la quelación con deferroxamina o deferaxirox, ¿no? Y hay que considerar la esplenectomía y el alotrasplante de médula ósea. Y el tratamiento de enfermedad subyacente como el lupus eritematoso sistémico, ¿no?, leucemia linfática crónica o linfoma. Respecto al pronóstico, el pronóstico va a depender de la enfermedad responsable de la anemia hemolítica y también, ¿no?, de su gravedad. Y es por lo tanto va a ser muy variable el pronóstico. La prevención, mientras que en algunos casos de anemia hemolítica son inevitables, van a existir algunas medidas que se pueden tomar, ¿no?, para prevenir la infección. Por ejemplo, está lo que es evitar infecciones, ya que las infecciones pueden desencadenar la anemia hemolítica en algunas personas. Hay que mantener una buena higiene, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas enfermas, ¿no?, que puedan ayudar a prevenir infecciones y reducir así el riesgo de anemia hemolítica. También está el evitar exposición a toxinas, ya que algunas toxinas pueden causar anemia y hay que evitar la exposición a sustancias tóxicas en el hogar, en el lugar de trabajo y en medio ambiente que puede ayudar a prevenir la infección. Y también un tratamiento temprano de enfermedades hemolíticas, ya que algunas enfermedades hereditarias pueden causar anemia hemolítica. Y si hay antecedentes familiares de enfermedades genéticas, hay que buscar atención médica temprana y recibir pruebas de detección que pueden ayudar así a prevenir este tipo de anemia y otras complicaciones, ¿no?, de estas enfermedades. Y eso sería todo respecto a las anemias hemolíticas. Muchas gracias.